les bendiga, amados hermanos. Una vez más, con la misericordia del Señor, estamos aquí con ustedes para compartir pues siempre la palabra del Señor. Esperamos que en esta oportunidad la misericordia del Señor pues esté en cada uno de ustedes y que su gracia abundante esté en nuestros corazones siempre. Vamos ahora pues a siempre seguir con otra enseñanza más de la palabra de Dios. Y quizás decirle que a veces a este tipo de enseñanzas quizás a las personas no mucho les agradan, ¿verdad? Porque están acostumbrados nomás a escuchar un evangelio así de mucho otro, no sé, diferente. Pero es bueno que conozcamos un poco más acerca de la verdad explicada como Dios quiere que nosotros vivamos en este caminar que tenemos todos nosotros día con día hasta llegar el gran día en que nosotros podamos ver a nuestro Salvador y así pues terminar nuestra carrera con gozo y satisfechos de lo que hayamos hecho. Vamos ahora a pasar a la lectura de la palabra del Señor y lo vamos a hacer en el libro de Gálatas. En Gálatas vamos a utilizar un pasaje, un verso en su capítulo 3. Es un verso bastante conocido también, que lo dice de la siguiente manera. Gálatas 3, verso 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros, como crucificado. Amén. Gloria al Señor. El pasaje que he leído, el versículo que he leído en esta oportunidad, nos habla de una exhortación que el apóstol Pablo dio en aquella oportunidad a la iglesia de los Galatios, de Gálatas. Y es un pasaje que se escucha bien fuerte porque el apóstol estaba muy molesto. Estaba molesto porque, como él dice al principio de esta carta, que estaba sorprendido, estaba maravillado al ver cómo ellos, después de haber recibido a Jesucristo, se habían apartado de la fe. Y él les hacía referencias muy claras y específicas y les daba las razones, pero a la misma vez les preguntaba quién era el que había hecho eso en ellos. Y por esa razón él dice, en esta expresión que leía ahorita en este pasaje, los llamaba insensatos. Porque ellos, la iglesia de Gálatas, era una iglesia que estaba compuesta en su mayoría por paganos. Eran pocos los judíos que habían sido convertidos. Pero casi la mayoría de ellos estaba llena de personas que eran griegos. Gente que no había conocido lo que era el judaísmo. Pero sin embargo, habían recibido al Señor Jesucristo en sus corazones. Y el apóstol Pablo se había esforzado porque ellos tuviesen esa enseñanza en cuanto a la fe de nuestro Señor Jesucristo. Pero como siempre, hermanos, y como ha sucedido
que muchas personas se encargan a veces de cambiar la verdad del Evangelio por mentiras o por otro tipo de doctrinas o de enseñanzas que lo único que hacen es muchas veces hacer que el cristiano pierda la fe en el Señor Jesucristo, pierda la verdad de las palabras que Él nos enseñó. Y eso era lo que aquí estaba sucediendo. Y claro, el apóstol, como no era como de los hombres que hoy en día hay, que aunque escuchan que sus iglesias están cambiando de enseñanza, él se tuvo que poner firme ante los Gálatas para explicarles y decirles y preguntarles quién era el que había hecho eso. Aunque Pablo ya lo sabía, pero él quería que los hermanos le dijesen por qué ellos habían cambiado ahora de parecer. ¿Por qué ahora ellos querían ser diferentes a lo que él les había enseñado? Y la diferencia que el apóstol Pablo había encontrado en ellos era que ahora ellos querían ser judíos, querían judaizarse. Y como le digo, la religión judía pues enseñaba y ha enseñado siempre acerca de la ley. Y para ellos pues muchos judíos que se convirtieron a la fe han practicado siempre la fe judía, muchas cosas de la ley. Pero el apóstol San Pablo aquí lo que les quería llamar la atención y decirles era que era incorrecto lo que ellos querían hacer. Porque Jesucristo, decía él, nos había libertado de la esclavitud de la ley. Con esto no quiero decir que la ley es mala, porque el mismo apóstol dice que la ley sirvió como un ayo, como algo que ayudó para ahora reconocernos y vernos en el pecado en que nosotros vivíamos. Para eso sirvió la ley de Moisés. La ley que el Señor le dio a Moisés allá en el monte Sinaí. Para vernos y reconocer lo que para nosotros antes no era pecado. Porque anteriormente, antes que Israel saliera de Egipto, no había ley. Se hacían muchas cosas que hoy en día, pues eso sería un escándalo, ¿verdad? Por ejemplo, y es un escándalo, que por ejemplo la hija se meta con su padre, ¿verdad? O que el hombre tenga las mujeres que él quiera tener, o que ellos puedan adorar diferentes ídolos sin importarles. Todo eso era practicado antes de que viniese la ley. Pero cuando ya la ley fue dada, la ley de Moisés, que fueron ya las ordenanzas, los estatutos que el Señor Jesús, nuestro Padre Celestial, le dio a Israel, entonces ya las cosas cambiaron. Porque lo que antes ellos hacían, ahora ya el Señor se los pone ahí en claridad que eso ya no lo tienen que hacer. Y Él les dice, por ejemplo, cuando les dice, no adulterarás. Los hombres estaban acostumbrados a tener 5 mujeres, 6 mujeres, las mujeres que quisieran. En ese tiempo, cuando no había ley. Pero cuando ya aparece la ley y dice el Señor ahí, no adulterarás, ya ahí ya la cosa cambia. Y ahora ya se sabe que si usted adultera es pecado. O cuando también dice, no robarás. Si usted dice, antes podían robar ganado, podían robar cualquier cosa. No había nada que los detuviese. Pero ahora ahora Dios había puesto la ley y decía, no robarás. Claro, y ahora cuando usted robaba, entonces ya usted sabía que eso era pecado. Se lo digo así estas dos cosas, pero hay más. Pero es un ejemplo que le doy cómo la ley vino ahora a servirnos a nosotros y darnos cuenta que estábamos en pecado. Que todo lo que hacíamos era pecado delante de Dios. Y eso es lo que nuestro Señor Jesucristo, cuando Él nació y creció y estableció su ministerio,
de arrepentimiento. Eso es lo que Él vino a hacer. Él vino, cumplió la ley, vivió para agradar a Dios, cumplió toda la ley, pero ahora viene Él y dice que de aquí en adelante todo aquel que quiere salir de esa esclavitud de la ley que había, porque la ley le dice a usted que es pecador, pero sin embargo no le permitía salir de esa condición, sino que usted tenía que seguir en esa condición. No había manera. Por eso es que los sacerdotes que estaban antes, ellos estaban siempre intercediendo, llevando los sacrificios que en ese tiempo pedía Dios. Mas sin embargo, hoy viene Jesús y Él se pone como sacrificio de nosotros, y ahora viene y establece la enseñanza de que nosotros ahora vamos a ser salvos por medio del sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Y entonces la ley ya queda como obsoleta, ya queda a un lado la ley. Ya la ley ya no hace efecto en aquellos que han creído en el Señor Jesucristo. Entonces esto era lo que el apóstol Pablo veía ahora. Él ya les había enseñado esto, que ya no era tiempo de vivir en esos rudimentos de la enseñanza del Antiguo Testamento. Ya no era, ya no se podía. Pero lo que sucede que estos vienen y empiezan a meterse, hermanos, dice aquí la palabra de Dios, encubiertos. O sea, gente que no era cristiana, judaizantes, dice, se empezaron a introducir, y ellos, dice, empezaron a hablarles a los hermanos estos que habían creído en Jesús, que lo que Pablo les estaba enseñando no era lo correcto. Y como ellos eran, pues, fáciles quizás de mover, porque se deja ver que fueron fáciles de mover, ellos empezaron a decir, bueno, entonces vamos a creer en lo que la ley decía. Pero fíjese, hermano, cómo hoy en día también podemos observar esto. Cómo el hombre en sí ha trastornado la verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque ahora ya no se predica la verdad de Dios. Ahora ya se predican otras cosas. Cosas que solamente sirven para el bien de la persona que a veces lo está haciendo. Aquí por lo menos los judíos querían ellos que regresaran a esa ley. Pero era malo también, porque ya ellos ya habían salido de allí. Ya ellos habían creído en la fe, porque por eso el apóstol les decía a ellos y les hacía la pregunta. Quiero preguntarles, ¿cómo fue que ustedes recibieron al Señor? ¿Lo recibieron por la ley o lo recibieron por fe? Y entonces, claro, la respuesta era por fe. ¿Cómo el Espíritu Santo vino a ustedes? ¿Vino por la ley o vino por la fe? Y pues era por la fe. Habían creído y por el Espíritu Santo pues había llegado a ellos. Entonces hoy en día nosotros podemos darnos cuenta también como en muchos lugares no se está predicando la verdad del Evangelio. Se está predicando otro Evangelio. Un Evangelio que no le enseña a la persona a vivir rectamente, a vivir en santidad, a vivir en obediencia a Dios, ni tampoco a honrar a Dios. Hoy en día podemos ver que las iglesias están llenas de muchas cosas que no son el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y esos han sido estos encubiertos que vienen de otro tipo de enseñanzas, de religiones, y han entrado a la iglesia cristiana y han hecho ellos este cambio de pensamiento en las personas, en los líderes más que todo. Y ellos ahora permiten cosas que solamente son para pervertir a la iglesia. Ya no hay ese sentido de respeto, aquello que se sentía. Yo me acuerdo hace años cuando uno decía ser cristiano, pues eso era, hermano, muy delicado. Cuando alguien decía era cristiano, yo me acuerdo que mi madre cuando se convirtió al Evangelio, ella era católica. Pero cuando se convirtió al Evangelio, ella, mire, hizo a un lado a todos los santos que tenía, todas las imágenes, y ella empezó a adorar a un Dios invisible, a un Dios que no se veía. Y ella empezó a hacerlo, y para ella eso era tan santo, era tan delicado. No como hoy, hermano, que pues ahora nosotros, yo he estado observando cómo las iglesias están haciendo, por ejemplo, bailes. A veces hacen show. Hacen show, hacen cosas que no es, en realidad no están honrando al Señor de esa manera. Porque les están enseñando enseñanzas contrarias a lo que la palabra del Señor nos enseña.
Están perdiendo la fe. Ahora ya no hay cristianos. Como dice el Señor, ahora mire, el amor de Dios dice que echa fuera todo temor. Pero ahora hay muchos cristianos que en temor viven. O sea, tienen un temor a enfrentarse a las cosas. ¿Por qué? Porque ya no tienen ellos la verdad, que es la que nos hace libres de ese temor. La verdad de creer que Jesús, el Hijo de Dios, es el que está en nosotros y es el que nos da esa capacidad, esa fortaleza para soportar cualquier adversidad. Ahora no, ahora todos preocupados, afligidos, que no sabemos ni qué pensamos, ni qué estamos haciendo. Vamos a la iglesia, pero venimos igual, salimos lo mismo. Solo nos alegramos en el momento donde estamos allí, pero después para allá ya vuelve la misma tristeza, los mismos problemas. El gozo del Señor, dice su palabra, mi fortaleza es. O sea, que si usted está en la presencia de Dios, y vive para Dios y anda en la verdad del Evangelio, usted va a mantener un gozo siempre. Por eso es que el cristiano no puede estar triste. Un cristiano que tiene a Dios no puede estar triste. No puede. Y cualquiera decir, usted está loco. No, no puede. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor es mi fortaleza. La confianza en el Señor es mi fortaleza. Y eso era lo que aquí habían perdido los Gálatas. Los Gálatas habían dejado de ser, pero querían volver, habían dejado de ser y creer en la fe del Señor y habían vuelto a la esclavitud de la ley. Que la ley, como le digo, no es que fuera mala, porque Pablo lo dice, la ley no es mala. La ley sirvió para que nos diéramos cuenta cuál era la condición que ahora nosotros teníamos. Pero Jesucristo, que fue el que el Señor había prometido a través de los profetas, Él vino y estableció ahora esta bendición del nuevo pacto, la salvación que tenemos ahora por gracia. Entonces, nosotros ahora lo que tenemos que creer es esta verdad, pero vivirla, no solo haber recibido y decir, bueno, sí, ya soy salvo y puedo vivir como yo quiera. Porque esto es lo que estaban queriendo hacer estos. Eran salvos, pero querían también estar con la religión otra que habían abandonado. Como hay muchos que quieren ser católicos y quieren ser cristianos. ¿Ah? O quieren estar en el mundo y quieren estar en el Evangelio. No se puede servir a dos señores. Dice su palabra que solo se le puede servir a dos. Cuando el Señor habla de la riqueza, no se puede servir a la riqueza, dice, y al Señor. Solamente se le puede servir a uno. Porque cualquiera de los dos, usted se va a hacer esclavo de los dos. Yo prefiero ser esclavo de Cristo, bueno, porque si me vuelvo a ser esclavo de la riqueza, entonces es otra cosa. Pero lo que le quiero decir es de que hoy en día está pasando eso. Lo que antes sucedió, hermanos, fíjese que la iglesia del Señor nadie la puede destruir. Porque aunque usted esté viendo lo que se está viendo hoy en día, que muchos pastores de esos que han salido de los seminarios, de esos que han ido a aprender cosas extrañas y están llevándoselas al pueblo del Señor, o sea, trayendo las cosas del mundo y metiéndoselas al pueblo del Señor. Ellos lo que saben que quiere hacer Satanás a través de eso, destruir la iglesia. Eso es lo que él persigue. Pero como la iglesia no puede ser destruida, porque el que la sostiene es Cristo Jesús, es nuestro Señor, estos lo están haciendo como lo hizo Balaam. Balaam, un profeta de Dios, fíjese, era un profeta, un hombre de Dios. Usted puede ver a un pastor y dice, ese es un hombre de Dios. Pero mírenle los hechos, porque Satanás se viste como ángel de luz también. Fíjese que él era un profeta, Balaam. Pero Balac, cuando vio que Israel venía de Egipto, iba a pasar por su tierra y le tuvo miedo, porque vio que este pueblo venía Israel pues venía y destruía el pueblo que estaba en su camino, porque la mano de Dios estaba con ellos. Y claro, cuando Balac vio eso, Balac tuvo temor y dijo, este pueblo me va a destruir a mí. Ellos eran los moabitas, Moab. Y este Moab viene y este rey de este lugar le dice y manda a llamar a Balaam. A Balaam era un profeta de Dios. Y lo manda a llamar, le dice, mira, quiero que vengas y me maldigas a ese pueblo. Porque yo no quiero que pase por aquí. Yo que lo quiero destruir. Y el Señor le dice a Balaam, no vayas. Pero Balaam, mire, como por amor a lo que él le mandó a ofrecer, porque él mandó a unos príncipes de él, del reino de él, y le dice, si tú vienes y me maldices a este pueblo, te voy a dar oro, te voy a dar casas, te voy a dar mantos. O sea, en ese tiempo quizás eso valía mucho. Y le dijo, te voy a engrandecer si me lo maldices. Dios le dice, no vayas, no vayas. Y mire, al fin Dios, como él viene y vuelve a insistir, viene y le dice, ve, pero vas a decir lo que yo te voy a decir. Y cuando él va, él en vez de maldecirlo, los bendecía. En vez de maldecir, dice que se paraba en las montañas,
para ver la nación de Israel. Y cuando él iba a proferir maldición, palabras de bendición le salían. Y aquel Balac, enojado el Balac, el rey este. Pero ¿qué es lo que vemos en este profeta? Era un profeta de Dios. Pero mire lo que estaba haciendo. Queriendo maldecir al pueblo del Señor. Y esto es lo que hizo él al final, fíjese. Como vio que él no lo podía hacer así, maldecirlo, él le dio el consejo a Balac. Y le dice, ¿sabes cómo puedes destruir este pueblo? Este pueblo nadie lo puede destruir, nadie lo puede maldecir, porque está protegido por el Señor. Pero le dice a él, manda a las mejores moabitas. Manda a las mejores moabitas en medio del pueblo de Israel. Y ellos se van a meter y allí la ira de Dios se va a encender. Porque a Dios le desagrada el pecado. Dios no converge con el pecado. Pues eso mismo que Balac hizo en ese tiempo es lo que estos pastores hoy están haciendo. Esos son los encubiertos que aquí el apóstol San Pablo está diciendo. Ellos han venido a agarrar enseñanzas extrañas, raras, sabiendo perfectamente que si el pueblo peca, entonces Dios destruye. Por esa razón, amado hermano, usted quizás no mira las cosas buenas en su vida. Usted no mira las bendiciones que Dios tiene. Dios es fiel. Dios, todo lo que habló, lo va a cumplir. Pero usted, si no vive de acuerdo a lo que su palabra nos enseña, el de ser una persona íntegra, de ser una persona que no anda en perversidad de caminos, que no practica las cosas del mundo, si usted vive en santidad con Dios, en rectitud, en reverencia, en obediencia a Dios, entonces tenga por seguro que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, dijo el Señor, lo recibirás. Pero como usted vive diferente a eso, pero sí va todos los domingos a la iglesia, pero al salir de la iglesia viene y vuelve a vivir su vida de pecado, su vida de desobediencia a Dios, y como así le han enseñado estos perversos que han entrado, entonces usted viene y viene Dios y no la puede bendecir. No lo puede bendecir. Eso fue lo que pasó allí con Israel. Fíjate, Israel es el pueblo de Dios. Pero cuando vio Dios que los moabitas, las moabitas, mujeres más bonitas de Moab, entraron y los israelitas, los hijos de él, se empezaron a fijar en ella, Dios dice que mató, ¿sabe cuántos? 24,000. Los mató. Todo porque se metieron con una moabita. Que para Dios eso era impuro, era pecado. Entonces, esto mismo es lo que hoy en día, hermanos, estamos viendo. Porque Pablo no se equivocaba, el Espíritu Santo no se equivocó. Él dice que en los postreros días, dice aquí en 1 de Timoteo, por ejemplo, en 1 Timoteo 4:1, él dice que el Espíritu le decía claramente que en los postreros días iban a venir estos hombres con enseñanzas y doctrinas de demonios. Enseñanzas que no lo iban a hacer a usted agradar a Dios, sino que lo iban a hacer a usted condenarse a sí mismo. ¿Por qué, hermano? Porque no leemos la palabra del Señor, no escudriñamos la palabra de Dios, no la leemos, estamos acostumbrados nada más al momento en que nos habla alguien. Solo los 3, 4, 5 versículos o 10, algunos leen más, que lee ese día el domingo el pastor y hasta ahí usted sabe de la Biblia. Mire, para allá usted cierra su Biblia y hasta el otro domingo usted la abre. Hermano, usted así va a ser. Mire, como dice la palabra de Dios, una nube llevada de todo viento de doctrina. Usted va a ser para allá, va a ser para acá, va a ser para acá. Pero cuando usted empieza a estudiar, a profundizar, a conocer, a saber, entonces, hermano, usted va a tener una claridad de pensamiento y le va a llegar ese don que dice el Señor que nosotros tenemos, el don de discernimiento, el don de discernir los espíritus. Y ese don le va a ayudar a usted a salir adelante, porque Él se le va a decir si aquello que están hablando es correcto o es incorrecto. Entonces, hermano, el apóstol San Pablo aquí, si les dice, la insensatez que miren ellos es eso, porque esta es una persona insensata. Hacer eso, hermano, que usted está ahora en un camino correcto, pero empieza a aceptar otras enseñanzas que no son del Evangelio de Jesucristo, entonces usted está cayendo en insensatez. Y esa insensatez es la que a Dios le desagrada. Por esa razón el apóstol les decía y se enojó con ellos grandemente.
Y les dice, oiga, no pueden estar haciendo eso. Porque miren, nuestro padre Abraham no vivió bajo la ley. Sin embargo, le creyó a Dios y su fe, le dice, fue contada por justicia. El simple hecho de haber creído en Dios cuando Dios le habló, eso le fue contado a Abraham por justicia. Y lo mismo ahora en día nosotros. Nuestra fe en Jesucristo es la que nos cuenta por justicia. Y eso es lo que el apóstol Pablo quería él dejar establecido y claro a los Gálatas. Que no se trataba de que estuviesen jugando que quiero ser judío, que quiero ser cristiano. No, él les decía que tuvieran un solo pensamiento, que no fueran insensatos, porque él les dice, ¿quién les enseñó? Gálatas insensatos. ¿Quién les fascinó? Es como que hoy dijera Pablo, si viviera Pablo, que ya nos dijera, cristianos insensatos, ¿quién les enseñó? A que ahora crean otra doctrina diferente a la que se les había enseñado hace tiempos atrás, porque el evangelio, hermano, lo que ha sucedido es que lo han venido como queriendo editar, han querido hacer otra nueva reforma de evangelio, ya no el evangelio que se conoció hace 30 años, sino que el evangelio que hoy quieren que sea un evangelio que vaya de acuerdo a la sociedad, ¿entienden? Por esa razón hoy todo el mundo que es cristiano ya no se sabe si es cristiano o es mundano, ya no se conoce, ya no hay diferencia. Pero cuando venga el Señor sí va a ser diferencia, hermano. Y a eso es lo que nosotros debemos de encaminarnos. A ese momento glorioso cuando nuestro Señor Jesucristo venga en gloria y levante a aquellos que estuvieron haciendo su voluntad. Dice su palabra, el que me ama, dice, guardará mis mandamientos. Ese es el principio. Si usted ama a Dios, va a guardar sus mandamientos. ¿Y cuáles son los mandamientos del Señor? Pues se honra a tu padre y a tu madre. El que dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. El que si te pega uno en una mejilla, tú le pongas la otra. El que ores por el que te odia. O sea, esos son mandamientos del Señor. Aquel que le odia a usted tiene que quererlo, honrar y orar por él. Esos son mandamientos. No hables mentiras. Eso ya venía desde el Antiguo Testamento. Pero si usted cumple esos mandamientos, de ser misericordioso, de ser generoso, usted entonces está guardando los mandamientos del Señor. Y de esa manera usted puede ser bendecido y tenga plena seguridad que cuando el Señor Jesucristo venga por nosotros, usted va a estar en la lista, en esas que el Señor Jesucristo va a levantar en esa oportunidad. Entonces, amados hermanos, tengamos mucho cuidado. Porque mire, el apóstol Pedro también señalando acerca de eso, él dice lo mismo. Dice en segunda de Pedro, en su capítulo 15, también él nos enseña esa verdad, que nos dice lo que sucederá a estas personas. Dice segunda de Pedro 2:5, dice la palabra del Señor. Te lo voy a leer, dice: y si no perdonó al mundo, hablando de esto, que hoy en día la gente está practicando otra enseñanza, y dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza, y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Perdón, estoy leyendo la otra. Es el 2.15. Dice, han dejado, dice aquí, perdón, me había equivocado ahí. 2.15. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una mula bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Porque dices que estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para las cuales, dice, la más densa oscuridad está reservada para siempre. O sea, todos estos que están trastornando el camino del Señor, esta es la sentencia que tienen. Ellos no creen que se van a salir con la suya.
Jamás todos los que están haciendo la perversidad del evangelio, que lo están pervirtiendo, ellos dicen que ya están condenados, ellos están reservados ya. Pero nosotros como cristianos, hermanos, tenemos que tener la sabiduría de parte del Señor y pedírsela a Él, la dirección. ¿Dónde, Señor? No se emocione, no vaya usted donde usted ve la emoción, la algarabía, el grito, y este es de la obra de Dios, este es el Señor. Tengamos cuidado, hermano. Escuchemos bien la palabra del Señor, y esa es la que nos va a llevar a la vida eterna. Hermanos, el tiempo pues se me fue. Y espero en el Señor pues que tengamos mucho cuidado y que podamos alcanzar las bondades de nuestro Dios. Que podamos ser hijos obedientes a Él y que no cavilemos en dos pensamientos. Que nos mantengamos firmes en lo que hemos creído, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la salvación por medio de Él y el arrepentimiento de nuestros pecados. Que esas son las bases que tenemos que tener para que nuestro Señor Jesucristo, cuando Él venga, nos diga, vámonos a gozarnos, entonces sí, mire, a las bodas del Cordero. Amados, esta ha sido una de las reflexiones que he tenido para ustedes en este día. Espero no los haya aburrido, ¿verdad? O no se me hayan dormido, porque estas enseñanzas a veces son un poco más así, más despaciosas. Pero espero no se me hayan dormido y los espero para el próximo fin de semana con ayuda del Señor. Que el Señor me los bendiga a todos y hasta la próxima.